Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de política educativa. En este caso, ya en la semana 10 de la materia. Nos encontramos en la última clase que corresponde al eje número 3 y que su actividad, en términos de la organización que hicimos de las participaciones en foros acorde a los trabajos prácticos, corresponde al TP4. ¿Sí? Todo esto lo tienen indicado en el cronograma. Ya es el tramo final de la materia, quedan 2 clases más, 2 semanas más aparte de esta, antes de la realización del segundo y último parcial. En la clase de hoy, a partir bueno, de este cierre del eje número 3, ¿no? Y que está vinculado a esta dimensión histórica de las políticas educativas y particularmente a algunos aspectos de su estructura, tienen que ver con la organización del sistema educativo a partir de niveles educativos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con el texto indicado para hoy de Giovini y Martignoni, fundamentalmente a partir de las distintas características de cada nivel y cómo eso también se relaciona con las cuestiones que hemos visto, los aspectos vinculados a las desigualdades, las problemáticas en la terminalidad de los niveles, y cómo las políticas, digamos, a partir de esta concepción multidimensional, toman estas problemáticas. ¿Sí? Se relaciona bastante con lo que trabajamos en el eje 2 también de la materia. Bueno, la clase se estructura en 2 partes. Primero vamos a trabajar el texto y luego al final, como hacemos siempre, vamos a recuperar la consigna de esta semana. Así que voy a comenzar a compartir pantalla con el PowerPoint. Bien, como les decía, nosotros tenemos en el cierre de este G3 el texto de Giovine y Martignoni, que se llama Políticas Educativas e Instituciones Escolares en Argentina, y tomamos el capítulo 3 de ese trabajo, que es del año 2010, referido a los niveles del sistema educativo. Las autoras, digamos, este es un texto que por momentos puede volverse un tanto complejo y extenso, por lo tanto la idea un poco de la clase no es tanto recuperar todo lo que plantea el texto, sino más bien poder enfocar un recorrido de lectura y dejar un poco más claro, si se quiere, hacia dónde nos interesa hacer hincapié o poner el foco para trabajar esta semana, ¿sí? En ese sentido, el texto, digamos, se organiza, esto lo plantean las autoras en la introducción, a partir de 3 interrogantes, ¿sí? Que organizan el trabajo sobre cada nivel, ¿no? Una es, bueno, cómo fue definiéndose y construyéndose cada nivel en una mirada histórica, cuáles son sus características identitarias, y cómo, y acá entra esta mirada en relación a la desigualdad, cómo la fragmentación social y educativa impacta en el nivel y desplaza ese ideal democratizador de la educación común. Así que ahora vamos a ver un poco esto en qué consiste. Bueno, una aclaración: cuando en el texto habla van a ver que están las siglas SEA o SEB, se refiere al Sistema Educativo Argentino o Sistema Educativo Bonaerense, ¿sí? Porque el texto hace, digamos, quizá esta aclaración es importante, hace un juego permanente entre el análisis del nivel a nivel general, justamente de los niveles y del sistema educativo, y pone el foco en el sistema educativo bonaerense, ¿sí? También tener en cuenta, por la fecha de producción de este trabajo, que la mirada está puesta fundamentalmente en las consecuencias de las políticas de los 90 y en las transformaciones o en la situación, mejor dicho, del sistema educativo en los años posteriores a la década del 90, ¿sí? Los primeros años de la década del 2000. Para primero comprender un poco de qué estamos hablando, esto ustedes lo tienen que haber visto o leído cuando trabajamos en la semana
con los textos de Bior y de Terigi, en función a los cambios que produjo la ley federal y la ley de educación nacional en relación a la organización de los niveles. Y tenemos que actualmente, según la ley de educación nacional, la existencia de 4 niveles: el nivel inicial, que abarca desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, y que tiene como obligatorio a partir de la sala de 4. Luego el nivel primario, también obligatorio, y que tiene, según las provincias, esto también está establecido en la ley de educación, una duración de 6 años o 7, ¿sí? Pero es a partir de los 6 años de edad. Y luego el nivel secundario, que es obligatorio, también a partir de la ley de educación nacional, y está destinado a aquellos adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria. Luego el nivel superior, que también hemos visto en la semana anterior, que está organizado en un doble sistema del universitario y el no universitario. El no universitario a partir de los institutos, ¿sí?, de superiores, y que obviamente para poder acceder a esos estudios superiores hay que tener finalizado el secundario. Nosotros nos vamos a centrar en esta semana de trabajo prácticos sobre todo en los niveles inicial, primario y secundario, ya que el nivel superior lo van a trabajar en el espacio de teóricos, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo dado este primer pantallazo, digamos, de la organización del sistema, y que igualmente, como les decía, es algo que hemos venido trabajando, lo que vamos a hacer ahora en la clase es poder recuperar algunas características de cada nivel y cómo, sobre todo, ponen los autores este énfasis en la cuestión de la desigualdad y las problemáticas que cada nivel comprende, ¿no? Con respecto al nivel inicial, bueno, parece que la conformación del nivel muy ligada a los cambios en las concepciones sobre la infancia, sobre la niñez, y cómo a partir de, con las transformaciones de la modernidad y el crecimiento, la consolidación de los estados-nación, de los procedimientos, de los proyectos industriales, aparece esta idea de el Estado haciéndose cargo de moldear de alguna manera a estos infantes en pos de una formación de ciudadanos capaces de insertarse como mano de obra dentro de este modelo industrial demandado por el mercado. También esto les sonará cercano a los estudiantes de ciencia de educación que hayan pasado por problemática educativa. En la primera unidad también trabajamos, ¿no?, esta es la formación de la escuela moderna, y en este caso se relaciona justamente también con esta concepción de infancia, en donde el Estado aparece como el protector de estos individuos que los tiene que formar justamente para poder insertarse en este nuevo modelo de sociedad. Y después aparece una fecha clave, que es a partir del reconocimiento de 1989 en la Convención de los Derechos del Niño, que se los toma como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces hay un cambio en esta concepción. Muy sintéticamente, lo que estamos recorriendo acá es cómo el nivel inicial está ligado, ¿sí?, ustedes tienen el desarrollo en el trabajo de Giovini, a las concepciones sobre la infancia y la niñez. En tanto, instituciones, está compuesto por los jardines de infantes, y como nivel se estructura a partir de mediados del siglo XX, y desde allí comienza su expansión. En relación a lo que mencionábamos de la desigualdad, digamos, aparecen los problemas, que hay muchas de estas cuestiones que vamos a ver que son en realidad comunes a todos los niveles, ¿no? Y esto también, discusiones que hemos dado, de cómo el hecho de que sea obligatorio no garantiza necesariamente su universalización, ¿sí? Porque después aparecen otras complejidades, aparecen niños que no se incorporan al nivel, y las autoras destacan también un desarrollo desigual del nivel hacia el interior de las jurisdicciones, es decir, hacia el interior de las distintas provincias que componen nuestro país, eh, y que varía también según el desarrollo económico de cada una de esas provincias. Al mismo tiempo, hacia el interior de esas provincias aparece heterogeneidad en las distintas instituciones que los conforman, edilicias, equipamientos, y hay una problemática particular del nivel inicial, que es ante la ausencia
de instituciones públicas que puedan satisfacer la demanda, ¿no? de la contención de estos niños dentro de las instituciones, hay una proliferación de instituciones privadas, ¿no? Y que además esta proliferación de instituciones privadas no siempre se produce en un total cumplimiento de la ley, por decirlo de alguna manera, y donde aparecen también la presencia de personal no calificado, del ejemplo de cuidadoras, ¿no? Y no de profesionales de la educación formados para el nivel inicial. Con respecto al nivel primario, bueno, también hay una institucionalización a mediados del siglo XIX, ¿sí? Muy asociada en dos cuestiones. Por un lado, a la alfabetización en términos de lectoescritura, cuestiones de cálculo, nociones básicas de ciencias naturales y sociales, una formación en ese sentido, pero que va de la mano también, digamos, no está disociada justamente de la construcción, volvemos a lo que mencionábamos recién, de los estados-nación, ¿sí? Y que en Argentina va a tener una característica particular, es que este objetivo principal no va a ser necesariamente la homogenización en términos de inserción o formación para el mercado laboral, sino que también va a estar ligado a esta idea de una homogenización ciudadana en términos de la conformación del Estado-Nación y una cierta unificación, sobre todo a partir de las fuertes corrientes inmigratorias que tuvo nuestro país a finales del siglo XIX, ¿sí? Entonces, hay una doble cuestión, de una formación ciudadana también en términos de conformar ese sentimiento patrio, ¿no? Esta conformación de la nación argentina, vinculado también a la creación del nivel. Con respecto a las problemáticas que pueden aparecer vinculadas a la desigualdad, bueno, aparecen cuestiones que también hemos visto y que vamos a ver que se van a repetir para el nivel secundario, que tienen que ver con, bueno, acá las autoras hablan de la alfabetización, ¿no? Y hablan cómo el analfabetismo en realidad es una problemática de alguna manera superada en nuestro velo, que no quiere decir que no exista, ¿sí? Pero que no es la problemática principal, pero sí que aparecen las cuestiones vinculadas al fracaso escolar o a las problemáticas en estas trayectorias educativas, ¿no? Esto que hemos trabajado, de cómo son problemáticas multicausales, multidimensionales, ¿sí? Y que tienen que ver con, no solo, y esto es uno de los aspectos importantes, no solo con las tasas de desgranamiento, es decir, con deserción, repitencia, eh, abandono, ¿sí? Sino con también diferencias significativas en la apropiación de los saberes, ¿sí? Es decir, no alcanza solo con estar, ¿sí? Porque incluso estando dentro del nivel, aparece una apropiación diferencial de los saberes, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice, bueno, esto pone en cuestión la idea fundante de el nivel primario como homogenizador, universalista, ¿sí? Porque aparecen modos diferentes de la apropiación del aprendizaje dentro de un nivel que no está en condiciones de ofrecer la posibilidad a los sectores más pobres o con mayor complejidad socioeconómica de superar estos puntos de partida desiguales, ¿sí? Entonces esto vuelve a recuperar esta idea que también trabajamos con el texto de Gluz, de la profundización de redes o fragmentos de escolarización diferenciados, ¿sí? Después, acá, esto lo voy a hacer un breve comentario. Dentro del texto hay una buena parte del nivel primario que se dedica, que nosotros no vamos a profundizar, pero que se dedica a analizar la reforma que hubo entre que introdujo la ley federal al conformar la EGB, digamos, esto también lo vieron cuando vieron las reformas que la ley federal introdujo en la organización de los niveles, y cómo tomó, digamos, lo que era el antiguo nivel primario en EGB1 y EGB2, y tomó 3 años de lo que era el nivel secundario dentro de EGB3. Entonces, ahí las autoras recorren todo un debate alrededor de las problemáticas que la creación de esta EGB3
introdujo, a ver si era, digamos, no solo en los docentes que tomaban esta etapa dentro del nivel, a ver si eran docentes de primaria, docentes de secundaria, si era una primarización de la secundaria o una secundarización de la primaria, si en un momento menciona este juego de palabras, y que al mismo tiempo también generaba complejidades dentro de las instituciones, a ver si eran instituciones secundarias las que tomaban o no, pero bueno, nosotros no vamos a poner el foco en esto, pero sí me parecía interesante que pudieran tener el marco en el cual inserta este debate. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa afecta a los efectos de las actividades también que vamos a realizar esta semana, tienen que ver con estas problemáticas, ¿sí?, que aparecen en el nivel en relación a las desigualdades sociales, que como hemos visto se traducen en desigualdades educativas. ¿Sí? Bien, y luego en lo referido al nivel secundario, acá en relación a la conformación identitaria del nivel, digamos, aparece como una dicotomía que es transversal y que se ha sostenido con el paso de los años, que aparece como un nivel creado en un principio como preparatorio para las élites dirigentes, para su inserción en el nivel superior, como una especie de nivel privilegiado de formación de las élites, y que luego, a partir de los distintos procesos de masificación, con el paso de los años, aparece también con un circuito diferenciado para los sectores de estratos populares como el nivel formador para la salida o la inserción al mundo del trabajo, ¿no? Y también dentro de su concepción con una característica principalmente vinculada o a una concepción asociada a pensar que la formación general favorece, digamos, la formación general que brinda el nivel secundario favorece una movilidad educativa y social a los sectores medios. ¿Sí? Ahora, esto está justamente atravesado, a ver si la función o la construcción identitaria, lo que plantea la autora, es para la incorporación de los egresados al mundo del trabajo o a los niveles superiores del sistema. Y en este sentido, acá vuelven a aparecer estas problemáticas dentro del nivel vinculadas a las desigualdades sociales y educativas, como hemos visto en el anterior también, a raíz de las exclusiones, expulsiones, los retrasos, los circuitos de calidad diferenciados, ¿sí? Entonces, cómo este fenómeno multidimensional está conectado con una multiplicidad de factores, como hemos visto, que tienen que ver con situaciones individuales, familiares, económicas, sociales, culturales, ¿sí? Ahora bien, esta masificación e incorporación de nuevos sectores no ha generado modificaciones sustanciales en la oferta educativa, y justamente es donde se abre, esto lo veíamos en la clase pasada cuando hablábamos de las reformas curriculares, no sé si recuerdan, hace 2 semanas, que digamos que, bueno, que los problemas en realidad de los niveles fueron variando. En un principio teníamos que uno de los principales desafíos o problemáticas del nivel era la cobertura, es decir, la expansión del nivel, poder abarcar una oferta que contenga toda la demanda, ¿sí? Y que eso con el paso de los años y la sanción de la obligatoriedad se logró. Ahora que cuando se sanciona esa obligatoriedad y tenemos nuevos sectores dentro de la escuela, nuevos sectores sociales que estaban antes excluidos y que ahora ingresan, aparecen otras problemáticas vinculadas justamente a estas situaciones que tienen que ver con las trayectorias educativas, ¿no? Para evitar caer en el fracaso escolar, en las que ya mencionábamos, ¿no? La repitencia, el abandono, la terminalidad a tiempo. Y que, bueno, justamente también aparecen necesarias las transformaciones de esta oferta a partir de esta situación. Y lo que identifican también para este periodo, ¿sí?, de principios del siglo XXI, tiene que ver con ofertas que de alguna manera disminuyen su calidad y que se abocan más fuertemente a esta contención social, no solo por la situación social socioeconómica del país, sino también justamente porque empiezan a aparecer nuevas problemáticas a partir de los nuevos sectores y la masificación del nivel, ¿no?
y bueno, y donde aparece una de las problemáticas centrales, que es la interrupción de la escolaridad, ¿sí? Por el ingreso temprano de los jóvenes al mundo del trabajo. Bien, ¿qué es lo que quisimos hacer un poco con este recorrido? ¿Sí? Dar una breve característica de cómo está organizado el texto y de cómo nosotros podemos mirarlo y pensar su lectura a partir de estos ejes, ¿no? De cómo va describiendo la conformación identitaria del nivel, las funciones del nivel, que analiza los periodos de los periodos de reforma, sobre todo de década del 90 y principios de la década del 2000, y cómo cruza estos problemas sociales o socioeconómicos en relación con las desigualdades educativas. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que les vamos a pedir para esta semana es que ustedes puedan elijan uno de estos tres niveles que trabajan las autoras, inicial, primario y secundario, que puedan identificar en el texto, cuando desarrolla estas problemáticas que hemos mencionado en relación a la desigualdad, y que busquen, ¿sí? En Internet una noticia vinculada al nivel que se relacione con las problemáticas identificadas. No necesariamente tienen que ser del contexto de pandemia, ¿sí? Si quieren establecer la relación ahí, porque quizá es más sencillo las noticias digamos, son las primeras noticias que aparezcan, quizá pueden trabajarlo, pero no necesariamente tiene que estar ligado al contexto actual de pandemia. Y a partir de identificar esas problemáticas y encontrar una noticia, elaboran un texto para intervenir en el foro, en donde expliciten, digamos, brevemente la problemática y brevemente la relación con la noticia elegida, ¿sí? Sobre todo, como siempre lo que les decimos, lo importante es que ustedes puedan establecer la relación. No ocupen toda la extensión de las 500 palabras en describir la noticia porque justamente les estamos pidiendo que el link de la noticia lo incorporen. Entonces, sí, nosotros para poder, o sea, si queremos más información podemos acceder a la noticia, eso quiero decir, y desarrollen y ocupen esas 500 palabras estableciendo la relación o describiendo la problemática en relación al nivel. Así que bueno, con esto sería digamos, la presentación de esta semana para los prácticos. Por cualquier cuestión nos pueden escribir como siempre y si no quedamos en contacto a través de la mensajería del aula virtual.